Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de la cromatina y de sus niveles de enrollamiento, es decir, cómo el ADN se va asociando a proteínas para compactarse y cómo también estos niveles de enrollamiento tienen que ver o influencian en la expresión de los genes. Bueno, vamos a empezar por definir qué es la cromatina. La cromatina, en definitiva, es el ADN que se asocia a proteínas, tanto proteínas histónicas como proteínas no histónicas y ARN. Es decir, el ADN, si uno lo pudiera agrupar a todas las moléculas y estirarlas, mediría 2 metros, por lo tanto debe compactarse para entrar en el núcleo y debe compactarse además para que toda la parte o la región, todas las regiones de las cuales hablamos que no son codificantes, no se expresen, es decir, estén bien compactadas para que la célula no gaste demasiada energía en ese proceso. Esa es un poco la razón por la cual el ADN se empaqueta. Y también se empaqueta para regular la expresión de los genes. Es decir, si algún gen no debe expresarse, entonces debe estar bien empaquetado para que las proteínas reguladoras y factores de transcripción no accedan a ella. Entonces esa cromatina empieza a constituirse o a formarse con el ADN enrollándose alrededor de una repetición de estructuras globulares que serían los octámeros de histona que conforman lo que se llama un nucleosoma. Un nucleosoma es la asociación del ADN o el enrollamiento del ADN alrededor de un octámero de histonas. Dos moléculas de cada una de las histonas, H2A, H2B, H3 y H4. Y la H1, que es aquella que finalmente fija esa unión y después ayuda a pasar al siguiente grado de enrollamiento. Las histonas son proteínas básicas muy pequeñas, ¿no? De bajo peso molecular, que se unen al ADN de una manera inespecífica, y hay varios tipos. Estos que decíamos, el octámero de histonas está formado por dos moléculas de cada una de las 4 que ven aquí abajo, que son la H2A, H2B, H3 y H4. Estas son las que forman el nucleosoma, es decir, alrededor de 8 de estas moléculas se enrolla el ADN y luego la histona H1 cumple la función de sujetar o de fijar esa unión del ADN a las proteínas. Además, después el ADN se va a asociar con proteínas ácidas, residuales, con enzimas, con proteínas de alta movilidad y proteínas del esqueleto que algunas vamos a mencionar más adelante, pero que no vamos a entrar en demasiado detalle. Entonces, como les decía, esa repetición de estructuras globulares, que son el octámero de histonas y el ADN, forman el nucleosoma. Aquí tienen un esquema del nucleosoma, acá pareciera una pelota de básquet, que son en realidad las 8 moléculas de 2 de cada una de las H2A, 2 de H2B, 2 de H3 y 2 de H4. Y el ADN que da 2 vueltas alrededor de este octámero de histonas forman el nucleosoma. La H1, que está mostrada aquí en amarillo, en realidad no forma parte del nucleosoma, pero sí es la encargada de fijar el ADN a esta estructura y de después formar la estructura siguiente al acercarse una histona H1 a la otra. Este nivel de plegamiento es el nivel más básico del ADN, que es denominado fibra de 11 nanómetros. Acá pueden ver justamente el octámero de histonas y alrededor el ADN enrollado, se va enrollando de a uno, después otro y así sucesivamente. Las dos vueltas de hélice sumadas al pequeño
espacio que queda entre un nucleosoma y el otro se llama ADN ligador, y ese ADN ligador sumado a las dos vueltas aproximadamente mide unas 200 pares de bases de ADN, para que se vayan dando una idea de los tamaños. Si uno digiriera esto y viera solo el nucleosoma tiene un espesor o un ancho de 11 nanómetros, por eso a esta fibra se la denomina fibra de 11 nanómetros. Y si la disociamos, vamos a ver que en realidad estas dos vueltitas son 146 pares de bases de ADN y el octámero de las histonas H2A, H2B, H3 y H4. Pero todo el ADN, digamos, sumado, las dos vueltas más el ADN ligador, son alrededor de 200 pares de bases. Entonces aquí ven lo que sería el ADN desnudo, totalmente desnudo, o la doble hélice que vimos en la primera clase con su estructura de bases y su esqueleto azúcar-fosfato, y cómo ese ADN se va enrollando alrededor de cada uno de los octámeros que se van constituyendo, y la histona H1 que colabora a la fijación de ese ADN a los nucleosomas. Ahora, esas histonas H1, bueno, acá tienen representado al octámero de histonas, aquí tienen las colitas de los extremos de las histonas, que después van a ver que a veces pueden sufrir modificaciones químicas que tienen que ver con la expresión de los genes. La idea es que estas histonas acerquen o compacten aún más a los nucleosomas, interactuando una H1 con la siguiente, es decir, se unen de manera tal de facilitar que aún esto se compacte más, formando el siguiente nivel de plegamiento, que es el solenoide o fibra de 30 nanómetros. Es decir, aquí la ven más detalladamente, como se ve al microscopio electrónico. Acuérdense que esto no se ve al microscopio óptico, sino electrónico. Esta sería la fibra de 30 nanómetros y esta sería la fibra de 11 nanómetros, es decir, solo los nucleosomas, sin compactarse. Esto es una técnica in vitro, normalmente esto no se ve en ninguna célula en vivo, es un artefacto de técnica. Lo que sí se ve es esta fibra de 30 nanómetros, que en realidad son los nucleosomas formando una estructura globular que da origen a esa fibra de 30 nanómetros. Aquí la ven en detalle. Lo que hacen las histonas H1 es acercarse unas a las otras de manera tal que forman esta estructura globular que da origen a esta fibra de 30 nanómetros. Porque esto tiene ese ancho o espesor. Aquí tienen la histona H1, ¿ven? En blanco, y aquí la tienen mostrada la histona H1 en blanco. Y cada uno de estos son los nucleosomas. Pasamos al siguiente nivel de plegamiento. Ahora vemos que esa fibra de 30 nanómetros empieza a plegarse haciendo bucles, y estos bucles se unen unos a los otros en esta estructura que ven en rojo, es decir, en una serie de proteínas que cumplen la función de armar lo que sería el esqueleto o el armazón. Sería el siguiente nivel de plegamiento, que pasa de los 30 nanómetros a los 300, es decir, logra un grado de compactación mucho mayor. Y vemos que luego ese armazón proteico va a constituir una forma de espiral conocido como scaffold o esqueleto. Entonces aquí tenemos resumidos un poco todos esos niveles de plegamiento. Aquí tendríamos el ADN desnudo, pero no es un plegamiento, sino que simplemente el ADN. Primer nivel de plegamiento, la fibra de 11 nanómetros, que es el enrollamiento alrededor de los octámeros de histona.
Esos octámeros se acercan unos a otros formando una estructura circular que da origen a una fibra de 30 nanómetros. Esa fibra de 30 nanómetros comienza a formar bucles que se unen a una estructura proteica y esa estructura proteica o armazón empieza a enrollarse de manera de espiral. Fíjense que pasamos de los 30 nanómetros o 300 Armstrong a 3000 Armstrong y después a 7000. Ese armazón en forma de espiral es lo que constituye una partecita, si pudiéramos verla, ¿no?, al microscopio electrónico de lo que sería un cromosoma, como lo vemos en las metafases. Finalmente aquí tenemos otra vez la doble hélice que se empieza a enrollar en las histonas, en los octámeros de histonas, formando nucleosomas. Luego estos nucleosomas se acercan entre sí gracias a la interacción de las histonas H1, formando esta fibra de 30 nanómetros. La fibra de 30 nanómetros empieza a enrollarse en forma de bucles de 300 nanómetros, gracias a una estructura proteica que va uniendo las bases de esos bucles, y esa estructura a su vez constituye una espiral que es lo que sería la parte de un cromosoma. Ahora, yo les dije, el ADN tiene que enrollarse y es necesario que se enrolle para compactarse y entrar dentro de un núcleo tan pequeño. Pensemos que el ADN estirado mide 2 metros, entonces tiene que entrar dentro de una célula que a veces mide 5 micras y el núcleo mucho menos todavía, ¿no? Entonces, en parte pueden ocurrir algunas diferencias químicas en las histonas que se ha visto que están asociadas con mayor o menor expresión de los genes. Acuérdense que expresión de los genes es lo mismo que hablar de mayor tasa de transcripción de los genes y traducción de los genes. A eso se le llama expresión de los genes. Distribución en fase de los nucleosomas. Ahora vamos a ver que los nucleosomas no están distribuidos de la misma manera en todos los tejidos, sino que hay zonas que quedan libres de nucleosomas y que difieren entre un tejido y el otro. Y esas zonas libres de nucleosomas son denominadas puntos de hipersensibilidad a la DNasa, porque la DNasa es una proteína que corta el ADN, pero solamente cuando el ADN está desprotegido, es decir, está libre de asociarse a proteínas. Eso quiere decir que en ese lugar no hay nucleosomas. Aquí tienen un ejemplo de estas zonas libres. Si ustedes se fijan, esta zona libre coincide con la unión de proteínas reguladoras, que son generalmente sitios regulatorios de un gen. Puede ser el promotor, puede ser el enhancer, puede ser un silencer, es decir, son zonas que requieren que esta región no tenga nucleosomas para que las proteínas reguladoras reconozcan la secuencia de bases. Lo mismo sucede acá, ¿sí? Y a lo que se refiere con la distribución en fase de los nucleosomas es que si uno compara estas regiones libres de nucleosomas en una estructura relacionada con un gen y su región regulatoria, en un tejido y en el otro son diferentes, porque quizás esta es la forma más eficiente que tienen las células eucariotas de silenciar genes. Por ejemplo, si hablamos del gen de la insulina y hablamos del páncreas, que es donde debe expresarse ese gen para producir insulina, y hablamos de, por ejemplo, el tejido hepático o el tejido muscular, probablemente en el tejido de la piel no es necesaria la expresión del gen de la insulina. Entonces, en esa región regulatoria del gen, promotor, enhancer y demás, esté tapada
con nucleosomas, es decir, no tenga regiones libres en la región regulatoria, porque no es necesario que ese gen se exprese. En cambio, en el páncreas, probablemente el gen de la insulina tenga aquí, en la región regulatoria, antes del comienzo de la transcripción, en el promotor o en el enhancer del gen, tenga toda esta región libre de nucleosomas. Y esto está bastante claro hasta el momento. Aquí tienen lo mismo, región libre de nucleosomas que degrada la ADN polimerasa, la DNasa cuando esto está sin proteínas que lo protejan, y se ha comparado este patrón en distintos tejidos y se ha visto que no coincide. Y eso tiene que ver con la expresión de los genes. Aquí tienen, por ejemplo, un ejemplo de la RNA polimerasa comenzando la síntesis. Fíjense que sí hay nucleosomas a la derecha o corriente abajo del sentido de la transcripción que se van a ir desarmando en la medida que el complejo de transcripción avanza. Entonces, ¿cuáles son esos cambios químicos que pueden ocurrir en las histonas y de esta manera regular la expresión de los genes? Bueno, la fosforilación, por ejemplo, la acetilación o la metilación, son cambios que pueden sufrir las histonas y que algunas favorecen y otras inactivan ciertos genes. Entonces, la acetilación de lisinas, por ejemplo, favorece la transcripción. La metilación de argininas también, pero la metilación de las lisinas o la fosforilación de las serinas está asociada a ausencia de transcripción. Eso es porque favorece que se enrollen o se desenrollen los nucleosomas. Gracias y nos vemos en el siguiente video de cromosomas y cariotipo. Saludos.